Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, el que en esta mañana nos da el Señor en su buena voluntad a este grupo de hijos suyos poder reunirnos en torno a su palabra. Vamos a ir a las Escrituras para abrir en el libro del profeta Daniel. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito para que abra juntamente conmigo su Biblia en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 3, verso 10, y vamos a estar dando lectura y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Tú, oh Rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zamponia, y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, que los trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zamponia y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraseis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado.
y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los que de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de tu palabra. Nuestro ruego y oración es que al momento de compartir tu palabra, la misma venga a nuestras vidas mediante el poder y la potencia del Espíritu Santo, cumpliéndose el propósito de tu voluntad, por lo cual tú nos envías tu palabra, Señor, y que produzca en nosotros, Señor, aquello para lo cual tú la has enviado, confiados de que así será hecho, por cuanto que, Señor, lo pedimos en tu nombre y para tu gloria. Te damos gracias, Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, nosotros cuando miramos estos pasajes de la Biblia, no podemos otra cosa que maravillarnos de la fe de estos varones. La fe de Sadrach, Mesach y Abednego, que en perjuicio de sus vidas se negaron a adorar la estatua que había levantado Nabucodonosor. Y no solamente se negaron, sino que se expusieron a ser arrojados a ese horno de fuego en el cual estaba la sentencia de muerte para ellos. Ni el rey pensaba que había algo o alguien que pudiera librarlo de la mano del rey y de su voluntad, ni del horno de fuego. Sin embargo, nosotros podemos ver que la integridad de estos varones y la fe que sostuvieron los llevaron a entrar dentro de ese horno de fuego. Les hubiera bastado con negar su fe y con postrarse delante de la estatua de oro para poder librar sus vidas. Y todo hubiera terminado ahí para ellos. No hubieran sido expuestos al horno de fuego, no hubieran tenido que pasar por esa experiencia. Pero cuando miramos el resultado de la experiencia de ellos, no podemos hacer otra cosa que lo que hizo Nabucodonosor, que era maravillarse. Nabucodonosor dice: no arrojamos a 3 hombres atados, ¿y cómo es que ahora veo a 4 hombres sueltos y al cuarto como el Hijo del Hombre paseándose en las llamas de fuego, y la llama no arde en ellos, el fuego no los daña? Aún los que le ataron y que fueron, de acuerdo a la orden del rey, los responsables de arrojarlo al horno de fuego, perecieron en el mismo momento en que se acercaron a las puertas. Dice que los 3 que ataron a Sadrach, Mesach y Abednego cayeron en el instante en que iban a arrojarles al horno de fuego. Quiere decir que las llamas tenían el poder para destruir la carne, tenían el poder para destruir el cuerpo. Amén. Sin embargo, vemos que Sadrach, Mesach y Abednego no sufrieron ningún perjuicio, ni ellos, ni siquiera sus prendas. Por eso dice la Escritura, en detalle habla que fueron atados con sus túnicas, con sus turbantes, con sus calzas. Y dice que ni siquiera uno de sus cabellos ardió, lo cual esto es un hecho sobrenatural, porque sabemos que el fuego lo consume todo. Sin embargo, el hecho de que ellos pasaran por esta experiencia no solo llevó a que se maravillaran los que participaron de ello, sino los llevó a que ellos también pudieran desarrollar una fe y pudieran tener una experiencia, la cual ningún otro hombre pudo tener en su tiempo,
y tal vez muchos hombres pasaron por la historia de la humanidad y nunca tuvieron ese tipo de experiencia. ¿Qué quiero decir? Que nuestra fe nos lleva a lugares muchas veces en los que otras personas no pueden atravesarlo. Nuestra fe nos lleva a lugares en el que, encontrándose otras personas en las mismas situaciones, no logran pasar por ellas victoriosos. Lo mismo sucedió cuando el pueblo de Israel le tocó marchar en dirección hacia el Mar Rojo. Cuando Moisés clamaba a Dios diciéndole: ¿por qué nos has traído y nos has encerrado entre las colinas, entre el ejército de los egipcios y este mar que tenemos por delante? Dios le dijo: ¿qué haces ahí? Levanta tu vara. Levanta tu vara. Dice que cuando levantó la vara, las aguas se abrieron al medio y el pueblo de Israel pasó por como camino en seco. Y cuando leemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 29, dice que intentando los egipcios hacer lo mismo, perecieron en las aguas. ¿Qué quiere decir? Que hay situaciones en donde los hijos de Dios nos encontramos atravesando. Hay situaciones en las que los hijos de Dios nos encontramos por causa de la fe pasando, y nuestra experiencia es completamente distinta a la experiencia del que no tiene fe, del que no tiene Dios y del que no tiene esperanza. Cuando leemos al profeta Isaías en el capítulo 43, en el verso 2, podemos leer claramente la palabra de Dios que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué gloriosa esta palabra, ¿no es cierto? Porque habla de algo sobrenatural. Ahora, si la palabra de Dios hubiera sido dada y no hubiera habido ningún testigo de que esa palabra se cumple, como por ejemplo la nación de Israel, como por ejemplo Sadrach, Mesach y Abednego, aún cuenta la historia de la tradición del martirio de los apóstoles, que antes de que el apóstol Juan fuera enviado a la isla de Patmos, fue arrojado en una olla de aceite hirviendo. Hoy hay, a causa del avance de la ciencia, hay piel artificial y hay mucha medicación que contribuye a que la persona que sufre de quemaduras expuestas, quemaduras graves, pueda sobreponerse y no se infecte. Pero asimismo tiene que estar en un ambiente muy especial para que esas quemaduras sanen y pueda salir adelante. Recuerdo el esposo de una hermana de la iglesia, le había explotado una garrafa y tuvieron que hospitalizarlo en la clínica por muchos meses. Estuvo allí hospitalizado y el ambiente era todo un ambiente como si fuera una burbuja de plástico en el que no podía entrarse si no fuera con algún túnica o si no fuera con alguna vestimenta especial, por causa de preservar la higiene del lugar y que no entraran bacterias. Imagínese una persona que sufre quemaduras tan graves como ser arrojado a una olla de aceite hirviendo y luego enviado a una isla como la isla de Patmos. ¿Cómo es que sobrevivió al aceite y cómo sobrevivió al ambiente de un reclusorio como lo era esa isla, donde iba la peor gente? Y sin ningún tipo de cuidado. Quiere decir que la gracia de Dios le sostuvo en medio de la adversidad. Entonces nosotros miramos, la promesa de Dios es dada para todos los que creemos. Por eso dice que la palabra de Dios es un sí y es un amén. ¿Para quiénes? Para todos los que creen. Hay personas que no creen a la palabra de Dios, y no que la palabra de Dios es ineficaz, sino que se hace ineficaz en ellos. ¿Por qué? Por no creer. La palabra de Dios lleva fruto y tiene poder.
Pero cuando alguien recibe la palabra de Dios y no la cree, no es que la palabra de Dios no tenga poder ni lleve fruto, se hace ineficaz en ello. ¿Por qué? Por no creer. Es como una semilla. Si la semilla es plantada al costado del camino, las aves del cielo se la van a llevar. Si la semilla es plantada entre pedregales, va a crecer pero no va a tener raíz y prontamente se va a ahogar. Si crece entre espinos, los espinos la van a ahogar. Pero si cae en el buen terreno, va a llevar fruto del 30 y del 60 y del 100 por uno. Y Jesús explicó y él dijo, la semilla que dio fruto ¿cuál es? La que aquel que la recibe a la palabra y cree, entonces ese es el que lleva fruto. Todos los demás también recibieron la palabra, pero las situaciones terminaron ahogando la palabra, los problemas terminaron secando la palabra y el gozo que tenían al recibir la palabra lo perdieron ante la primera situación. Cuando nosotros vemos la historia de Noemí, amén, cuando nosotros vemos la historia de Noemí, dice que había venido hambre a la zona de Belén, a la región de Belén, y entonces Noemí y su marido decidieron irse a otra tierra, a tierra de Amalek. A tierra de Amalek se fueron y estuvieron allí, y sus hijos contrajeron matrimonio con mujeres que no eran de la nación de Israel, y dice que allí murió su esposo, allí murió sus hijos, y dejó a sus dos nueras viudas. Cuando volvió a la tierra de Belén, ella dijo, ya no me llamen más Noemí, que significa la que sonríe o la que está feliz, sino llámenme Mara. ¿Por qué? Porque estoy en gran amargura, porque he vuelto sin nada, lo he perdido todo. Sin embargo, vino con ella su nuera, quien creyó a Dios y que creyó que la gracia de Dios estaba con ella, y en vez de quedarse en su tierra, siendo joven y buscando un nuevo marido para poder visualizar un futuro diferente, se fue detrás de su suegra viuda. ¿Pero por qué? Porque creyó a la palabra de Dios. Y por haber creído a la palabra de Dios, entró dentro de la genealogía del Señor Jesucristo, convirtiéndose en la abuela de David y en la esposa de Booz. Una mujer que no tenía herencia, que no tenía patria, que no tenía promesa, entró en la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por creer la palabra de Dios. Pertenecía a una nación pagana. Dio fruto en ella la palabra, hizo que ella pudiera llevar fruto. Mira el fruto que llevó. De su descendencia nació el Mesías, el Salvador de la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, ese es el momento propicio, ese es el momento oportuno. ¿Y viene para qué? Para que la atesoremos en el tesoro de nuestro corazón, para que la atesoremos en nuestro corazón y para que mediante las promesas de Dios y por la paciencia, aguardando el cumplimiento de la misma, alcancemos la bendición de Dios. Alcancemos la bendición de Dios. Entonces, ante las situaciones, no renunciemos. ¿Por qué? Porque tenemos promesas de Dios. Y si las situaciones, hermanos, no renunciamos y pasamos por el medio de ellas, la experiencia nuestra va a ser muy distinta a la de muchos otros hombres que no tienen fe, que no tienen Dios ni esperanza. Pocos pueden decir, yo pasé por un horno de fuego, caminando en medio de la llama y la llama no ardió en mí, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos otras experiencias hoy. Son otras nuestras situaciones. Tal vez no es un horno de fuego ardiendo como el de Sadrach, Mesach y Abednego. Son otras situaciones. Pero también por ella Dios quiere que nosotros pasemos en medio de ella confiados. Dios quiere que pasemos por en medio de esas situaciones asidos de su palabra, para que podamos experimentar la gracia de Dios.
La palabra de Dios lleva fruto, hermano querido. Pero lleva fruto en quienes, creyendo a la palabra de Dios permanecen y perseveran. Quienes permanecen en la promesa y perseveran en la promesa son en quienes lleva fruto. Por eso es que nosotros podemos mirar la palabra que dio el profeta Isaías. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Se cumplió? Sí. ¿En quién nosotros vemos? En Sadrach, Mesach y Abednego pasaron por la llama no ardió en ellos. ¿Qué quiere decir? Que Dios promete y cumple. Pasaron por las aguas, el pueblo de Israel pasó por el medio del Mar Rojo como por camino en seco. Los egipcios intentando hacer lo mismo. Se aventuraron a entrar a las aguas por el camino en seco, se aventuraron a entrar por el camino en seco, pero cuando se encontraban en medio del mar terminaron abnegados por las aguas del mar, pereciendo así los carros del faraón y todo el ejército de Faraón. ¿Qué es lo que lo diferenció? Que Dios no estaba con ellos. ¿Qué es lo que lo diferenció? Que ellos no tenían promesa. ¿Qué es lo que lo diferenció? Que Dios no era quien peleaba por ellos. Ahora nosotros tenemos un llamamiento santo, tenemos promesa. El Señor dijo, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida y hasta el fin. El apóstol Pablo dice, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, hermano querido y hermana querida, las situaciones vienen, pero no para que nos amedrentemos, no para que entremos en desesperanza, sino para que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Quienes hemos creído a Dios y quienes tendremos la oportunidad, asidos de la promesa del Señor, pasar por el medio de la llama y que la llama no arda en nosotros, atravesar ríos y no abnegarnos. El apóstol Pedro dijo, da la palabra para que yo pueda ir a ti. Y cuando dio la palabra del Señor, él se aventuró a bajarse de la barca y caminar en dirección al Señor. Pero cuando sacó los ojos del Señor y comenzó a mirar que las aguas daban en sus tobillos, entonces comenzó a clamar, sálvame que perezco. Extendió su mano el Señor, lo sostuvo y lo llevó y lo puso en lugar seguro. Hay veces que sin duda que vamos a pasar por la situación que pasó Pedro, donde vamos a tal vez en algún momento dudar, flaquear en la fe. Pero la misma salida que tenía Pedro tenemos nosotros, clamar a Él. ¿Por qué? Porque Él dijo, clama a mí y yo te responderé. La misma salida que tuvo Pedro tenemos nosotros, de poder acercarnos con confianza al trono de la gracia, de poder pedir, de poder buscar, de poder golpear y que nos sea abierto. La misma salida tenemos nosotros. Por eso, hermana querida, y por eso, hermano querido, puede que en algún momento de nuestra fe flaqueemos, desmayemos, pero no tiene que ser ese el motivo para que nos alejemos del Señor, sino para que en ese momento nos volvamos con todo nuestro corazón a Dios y que podamos manifestarle a Él nuestra necesidad y podamos manifestarle a Él nuestra flaqueza. Porque también Dios permite muchas veces que nosotros pasemos por esos momentos de flaqueza, por esos momentos de necesidad. ¿Para qué? Para que nuestra confianza no esté puesta en nosotros. Hay personas que se han hecho vanas, sin provecho para Dios. ¿Por qué? Porque confían en sí mismos. Dicen, no, si yo oro, entonces Dios tiene que responder. Si yo ayuno, entonces Dios tiene que obrar. Y hay personas que lo quieren forzar a Dios. Los otros días
contactaba a una persona diciéndome, es tan así eso si nosotros decretamos, si nosotros declaramos, de que cuando alguien decreta, cuando alguien declara que Dios cumple, le digo, no, eso es se introdujo, eso es una filosofía de la nueva era y del pensamiento positivo que se introdujo dentro de la iglesia. No son importantes los dichos de nuestra boca. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos el retrato del hombre, ¿cómo lo describe el apóstol Pablo en la carta a los romanos? Su garganta dice, amén, cuando nosotros leemos la escritura en la carta a los romanos que describe el retrato del hombre, que es un retrato que él toma de diferentes pasajes de la Biblia, amén, su garganta dice como sepulcro abierto, dice que es. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 3, verso 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Esa es la descripción que Dios da de lo que es la boca del hombre. Entonces, si yo pongo la confianza en los dichos de mi boca, ¿voy a poder salir adelante por lo que yo decrete, por lo que yo declare? Eso es una filosofía que se introdujo dentro de la iglesia que tiene que ver con el pensamiento positivo y que viene de la nueva era, no es de la Biblia. Porque si usted quiere saber cómo es la garganta, la boca, los dichos del hombre, tiene que ir a la Biblia y la Biblia lo describe como es. Dice, su garganta es un sepulcro abierto, dice. No hay, dice, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Quiere un ejemplo más claro? Pedro dijo, hasta la muerte voy a ir contigo. ¿Qué le respondió el Señor? Hoy me negarás 3 veces. Nunca pensó que podía negarlo al Señor, ¿no es cierto? Sin embargo, antes que cantar el gallo, con juramento, con maldición, juramento lo negó. No solo lo negó, se juramentó que nada tenía que ver con el tal. Se confió en los dichos de su boca, se confió en sus declaraciones. Lo importante no es lo que yo digo y lo que yo declaro. Lo importante es lo que Dios ha dicho, porque en Él no hay mudanza, no hay variación, ni hay sombra. Él no es hombre, ni tampoco es hijo de hombre para prometer y no cumplir. Sin embargo, mire cuánta gente dice, no, y se pone la confianza en que si declara, que si decrete, y están mirando y vigilando, de nunca decir nada que sea contrario, de nunca decir nada. Y algunos hasta dicen cancelo ese decreto. ¿Ha escuchado alguna vez eso? Yo lo he escuchado. ¿Qué tiene que ver lo que yo digo? Yo puedo estar diciendo una cosa hoy y mañana estar diciendo otra. Porque así es el hombre. ¿No es así? ¿Cuántas veces usted dijo, no, mañana los que tenemos problemas de obesidad, este año empiezo con la dieta, ya no como, ¿no? O lo que al revés, que tienen necesidad, no, me voy a alimentar más, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, y nunca cumplimos. Entonces, ¿cuán importantes son los dichos de nuestra boca? No son importantes. ¿Por qué? Porque si usted quiere una descripción de cómo es su boca, de cómo es su garganta, de cómo es sus labios, vaya a la Biblia y mire cuál es el pensamiento que Dios tiene. Porque Él tiene ese pensamiento acerca de nosotros. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Lo que yo digo o lo que Dios dice? Lo que Dios dice. Todos los que creyeron en Dios y que confiaron en Él nunca fueron avergonzados. Entonces, pero sin embargo nosotros miramos y hasta lo llevan con la fe. Hubo toda una enseñanza, lo que dice recibe, que en los años 80 se trajo un hermano con una persona que escribió, otro que trajo también otra enseñanza que dice visualizando, pensando lo que tiene que venir. Paul Yonggi Cho, uno de los pastores que tuvo la iglesia más grande en Corea, ahora ya falleció.
Cuando falleció había tenido un sueño que estaba en el infierno y que le pedía a Dios que lo sacara del infierno. Y él hablaba de visualizar, de esto, de aquello. No es importante lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso. Eso no es importante. Yo tengo que pensar acerca de mí con cordura y en mí no hay nada bueno. Por eso Dios nos da morir y nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, nacemos en un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, creado en Cristo Jesús, hechura suya somos. Ya no somos el de antes, sino que somos un nuevo hombre y formamos el cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Y por la actividad propia de cada uno de los miembros, el cuerpo va recibiendo el crecimiento y la dirección viene de la cabeza del cuerpo, la cual es Cristo. Él es el que ordena. O sea, cuando Cristo ordena hacer algo, hermano, usted no hay manera, o el dedo se revela a la directiva que usted le da. O cuando se dispone a caminar, ¿la pierna se le revela? No, salvo que tenga una invalidez o algo así, no se le revela. Usted se dispone, se levanta, sale caminando y la pierna obedece. Lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo. Cuando Dios quiere hacer, hermano querido, de Él es el querer y de Él es el hacer. Si Él quiere y Él hace, no hay quien se lo impida. Y nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo nos encontramos. ¿Cuántas veces nos encontramos haciendo cosas? Yo me encuentro haciendo cosas que humanamente nunca hubiera pensado estar haciendo. Llevar adelante el ministerio pastoral, predicar el evangelio, nunca hubiera pensado yo estar haciéndolo. No es algo que yo busqué. No es algo que yo busqué. Sin embargo, me llamó, me tomó y me puso. Y lo sigo haciendo. Y si no lo hago, tengo la necesidad, porque me fue impuesto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ve? Cuando la cabeza toma un miembro, cuando la cabeza dispone, los miembros del cuerpo actúan. Por eso es que nosotros no tenemos que andar preocupándonos por hacer, sino tenemos que preocuparnos por permanecer en Él y que su palabra permanezca en nosotros. Si nosotros permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, llevaremos frutos, seremos limpiados para poder llevar más. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando nosotros permanecemos en Cristo y su palabra permanece en nosotros, nos lleva a experiencias como la de Sadrach, Mesach y Abednego. Y la gente que está alrededor dice, pero ¿cómo? Si es de Dios, ¿por qué le está pasando lo que le está pasando? Si Dios está con él, ¿por qué está viviendo de la manera en que está viviendo? ¿Por qué le toca las situaciones que le tocan? Pero espere, todavía no está contada toda la historia. La vez pasada nosotros hablamos, somos cartas leídas, expedidas por Cristo y escritas por medio de la iglesia, de los apóstoles. El apóstol Pablo decía, vosotros sois carta abierta, expedida por Cristo y escrita por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces toda la historia no está todavía contada. Aún hay gente que murió en el martirio, hay gente que murió, y lo más glorioso es que sus nombres, si usted mira, todos los hombres piadosos, todos los hombres de Dios, sus nombres no pasaron al olvido. Nunca pasaron al olvido los hombres justos. Siempre se siguen guardando, se siguen mencionando. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo más glorioso es que un día Cristo se va a manifestar y con Él los que son de Él. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Si usted se va a manifestar con Cristo, ¿delante de quiénes se van a inclinar? Delante de Cristo y de la iglesia. Eso mismo que murmuran y eso mismo que murmuran y que hablan mal de los que creen, un día van a reconocer a Cristo y van a reconocer a la iglesia.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos queridos, nosotros miramos, si permanecemos en el Señor y su palabra permanece en nosotros, habrá situaciones en las cuales nosotros vamos a tener que enfrentar, a las que vamos a tener que atravesar por causa de la palabra, para que la palabra se haga, materialice en nosotros, para que se haga visible. ¿Cómo sabría usted que la llama no arde en las personas si no tuviera el testimonio de Sadrach y Mesach y Abednego? Imagine usted recibir la palabra de Isaías, la llama no arderá en ti. Bueno, está bien, sí, es una linda promesa, pero ¿hay alguno que haya pasado por el fuego y que la llama no haya ardido? Si no hubiéramos tenido el testimonio de estos hombres, sin embargo nosotros podemos mirar, la llama no arderá en ti. Qué maravillosa promesa. Ahora, ¿tenemos un testigo de ellos? Sí, tenemos. Sadrach, Mesach y Abednego, arrojado a un horno de fuego calentado 7 veces. Los que lo iban a arrojar, al momento de acercarse a la puerta, perecieron, cayeron en el mismo momento, soltando los cuerpos de Sadrach, Mesach y Abednego, con su túnica, con su calza y con su turbante. Nada se quemó, solo las ataduras se quemaron, caminando libremente en medio de la llama, y el cuarto que estaba con ellos, semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién era? Sino el que dio la promesa: yo estoy contigo todos los días de tu vida y hasta el fin. El mismo, de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Por eso, hermanos queridos, y por eso, hermana querida, que nosotros podamos retener la palabra de Dios en nuestros corazones y a pesar de las situaciones no menguar, a pesar de las dificultades no bajar los brazos, a pesar de la adversidad no volvernos atrás. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para la preservación del alma. Si retrocedieres no me agradarás, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para preservar el alma. ¿Por qué? Porque no le tememos al que puede destruir el cuerpo, sino que le tememos a Dios, que tiene poder para destruir el cuerpo y que tiene poder para destruir el alma. Pero Dios nos ha rescatado, rescatando nuestra alma de la condenación eterna, y la tiene segura, reservada para un cuerpo de gloria, semejante al de Él, el cual tiene preparado para nosotros cuando se manifieste. Por eso, mi hermano, por eso, mi hermana, preservemos aquello que Dios nos ha dado como un regalo, como un don inmerecido, que es la salvación de nuestra alma. Preservémosla en fe, perseveremos en la fe, confiando, teniendo la misma confianza desde el principio, aunque pasemos por pruebas, aunque pasemos por adversidades, aunque tengamos luchas y situaciones, confiemos que Dios, quien prometió, no es hombre ni hijo de hombre para haber prometido y no cumplirlo. Vamos a estar de pie. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas en el poder y en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos del entendimiento y trayéndonos la comprensión, Señor, de cuál sea tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Dándote gracias, Señor, que nos has llamado de tinieblas a su luz admirable, Señor, para que pudiéramos en medio de estos tiempos alumbrar de modo tal, Señor mío, que en medio de las tinieblas nosotros seamos un faro de luz, de esperanza, de salvación y de vida eterna, por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a estar alabando su nombre, iglesia amada. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre,
el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,